Hay una experiencia casi universal que ocurre en el silencio de la mañana. Imaginen esto. Alguien abre los ojos y antes de siquiera poner un pie fuera de la cama, ya siente un peso enorme en el pecho. Un nudo en el estómago o una tensión rarísima en los hombros. Ajá, exacto. Existe esta sensación abrumadora de cometer exactamente los mismos errores o de vivir bajo el mismo nivel de estrés aplastante día tras día. Y esto pasa sin importar cuánta fuerza de voluntad se intente aplicar. Es, literal como estar atrapado en el día de la marmota. Totalmente. Y la reacción instintiva humana siempre es la culpa. Claro. Pensar que no tenemos suficiente disciplina o decir algo como me falta carácter. Pero leyendo las investigaciones que recopilamos para este análisis profundo, fíjate que la revelación más impactante es que esto no es una falla moral. Resulta que es pura biología operando en piloto automático. Y es un cambio de paradigma brutal cuando lo logras comprender desde esa perspectiva. Porque, la culpa te paraliza. Pero cuando dejamos de juzgar esta repetición constante como un defecto de la personalidad, pues podemos empezar a observarla como lo que realmente es. O sea, un mecanismo biológico. Exacto. Una red de circuitos y química celular haciendo exactamente aquello para lo que fue programada. A ver, espérame, porque la afirmación que hace el material hoy es bastante confrontativa. Sugiere que la gran mayoría de los adultos en su día a día en realidad no están viviendo vidas nuevas. Están literalmente reviviendo sus recuerdos. Pues piensa en esa mecánica matutina que acabas de describir. Una persona despierta. Su cerebro empieza a salir del estado de sueño y necesita orientarse en el mundo. ¿Y qué es lo primero que hace el cerebro? Busca un punto de referencia. Empieza a escanear su archivo mental recordando los problemas de ayer. La junta con el jefe, el pago del coche. La discusión con la pareja de la noche anterior. Y en el milisegundo en que se recuerdan esos problemas particulares, el cerebro conecta inmediatamente con las emociones asociadas a ellos. O sea que surge la ansiedad, se despierta el enojo o se instala la frustración antes de siquiera lavarse los dientes. ¡Qué locura! Tal cual. Así que, a los 3 minutos de haber despertado, el estado de ánimo completo de esa persona ya pertenece al pasado. Hay una estadística de la neurociencia actual que pone esto en perspectiva. Para cuando un ser humano alcanza los 35 años, aproximadamente el 95% de su identidad es un conjunto de comportamientos memorizados. ¡Wow! Solo el 5% es consciente. Sí, el resto son reacciones emocionales inconscientes, creencias arraigadas y actitudes operando sin ninguna intervención consciente. Queda ese pequeño 5% de mente consciente tratando de luchar contra un inmenso 95% de programas subconscientes. Ok, vamos a desempacar esto paso a paso. Si el cerebro es este registro histórico tan rígido, ¿dónde entra el cuerpo físico en la ecuación? Porque los documentos mencionan algo sobre cómo el cuerpo se convierte en el guardián de ese historial. Y esto de la conexión mente y cuerpo a veces suena un poco abstracto. Pues no es abstracto en absoluto, ¿eh? Es anatomía y química pura. Tradicionalmente, la ciencia creía que la mente simplemente daba órdenes y el cuerpo las acataba de forma pasiva. Como un robot. Ándale, como un vehículo sin voluntad. Pero hoy sabemos que cuando un pensamiento o una reacción emocional se repite con la suficiente frecuencia, el cuerpo memoriza ese estado mucho mejor que la mente consciente. Llega un punto en el que el cuerpo físico se convierte literalmente en la mente. Fíjate que al leer eso me imaginé algo súper cotidiano. O sea, haz de cuenta cuando alguien aprende a manejar por primera vez. Es un gran ejemplo. Al principio requiere toda la atención del mundo. Tienes que mirar cada pedal, el retrovisor, calcular la fuerza exacta del freno. Es agotador mentalmente, pero después de unos meses, las manos y los pies operan solos. Se puede ir tomando un café, escuchando el radio, planeando el día, mientras el cuerpo ejecuta el programa automático de manejar. El principio mecánico es idéntico, solo que en lugar de movimientos físicos, aplícalo a las emociones. Se crea un bucle cerrado a nivel químico. Funciona así. Surge un pensamiento negativo o estresante. Ese pensamiento envía una señal electroquímica para que el cerebro libere sustancias específicas. Sustancias químicas que viajan por todo el cuerpo. Exactamente. Estas sustancias inundan el torrente sanguíneo y producen un sentimiento en el cuerpo físico que es idéntico al pensamiento original. El cuerpo siente esa emoción densa y al sentirla,
envía una señal de regreso al cerebro que dice algo como, alerta, nos sentimos mal, estamos en peligro. Y el cerebro, al recibir esa señal, pues empieza a generar todavía más pensamientos de desastre para justificar cómo se siente el cuerpo. Es un ciclo infinito. Con el paso de los años, este ciclo ininterrumpido crea un estado de ser. La persona ya no solo está deprimida o enojada por un evento aislado, su biología entera está calibrada y memorizada en la frecuencia de la depresión o del enojo. Pero a ver, Aquí hay algo que no me cuadra. Si el 99% de la gente, a nivel consciente, quiere tranquilidad, quiere estar en paz, quiere disfrutar su día, ¿por qué resulta tan monumentalmente difícil salir de una dinámica destructiva o renunciar a un entorno que los hace miserables? Digo, si el deseo de cambio es genuino, ¿por qué el propio cuerpo parece sabotear el proceso? Lo fascinante aquí es que no estamos hablando de debilidad psicológica, estamos hablando de una adicción fisiológica real. Una adicción literal. Literal, el cuerpo humano desarrolla una adicción a los químicos del estrés, específicamente al cortisol y la adrenalina. Cuando alguien vive en un ciclo constante de preocupaciones, su cuerpo recibe una dosis diaria y pesada de estos químicos. Las células desarrollan más receptores para estas sustancias, se acostumbran y exigen su dosis. Así que cuando la persona intenta calmarse, cuando intenta pensar de forma positiva, el cuerpo experimenta un síndrome de abstinencia. Híjole, le están quitando su droga. Tal cual, y el cuerpo se rebela. Además, hay un factor evolutivo muy fuerte aquí. El cuerpo interpreta cualquier cambio, incluso un cambio hacia la felicidad, como lo desconocido. Y a lo largo de millones de años de evolución biológica, lo desconocido siempre ha representado una amenaza potencial de muerte. Claro, salir de la cueva era peligroso. Exacto. El sistema nervioso prefiere la miseria familiar porque sabe cómo sobrevivir en ella antes que enfrentarse a una paz desconocida que percibe como un peligro mortal. ¡Qué locura! O sea, el cuerpo castiga el intento de ser feliz porque cree que lo está protegiendo. Eso explica por qué la pura fuerza de voluntad se agota tan rápido. Pero esto abre un interrogante enorme sobre nuestra capacidad mental diaria. ¿En qué sentido? Pues si alguien está lidiando con esta sobredosis crónica, inundado de cortisol día tras día porque odia su trabajo, tiene problemas financieros, ¿qué le hace eso a la capacidad del cerebro para razonar? Entiendo que a esto se le llama el modo supervivencia en los textos que revisamos. Ah, claro. El modo supervivencia es crítico para entender el agotamiento moderno. La biología humana tiene un sistema acelerador llamado sistema nervioso simpático. Su única función es activarse ante las amenazas inmediatas para preparar al cuerpo para luchar por su vida o para huir corriendo. El famosísimo reflejo de lucha o huida. Siempre escuchamos el cliché en la psicología de cómo esto nos salvaba del tigre dientes de sable en la prehistoria. Sí, pero el problema con ese cliché es que minimiza lo que vivimos hoy. En la prehistoria, la amenaza era física y duraba 10 minutos. Corrías, escapabas y el sistema volvía a su estado de reparación normal. Te relajabas en la cueva. Pero hoy, el depredador moderno nunca se va. Es un mensaje de tu jefe a las 9 de la noche. Es el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que no puedes pagar. Es la anticipación ansiosa de una reunión la próxima semana. Y la biología humana no es capaz de distinguir entre la amenaza física de un animal salvaje y la amenaza psicológica de un despido inminente. La alarma biológica es exactamente la misma. Y mantener esa alarma encendida las 24 horas del día tiene que pasar una factura altísima, ¿no? Fisiológicamente es devastador. Cuando el modo supervivencia se activa, el cuerpo cree que hay una emergencia letal, así que redirige toda la energía. El flujo sanguíneo abandona los órganos digestivos, el sistema inmunológico se apaga para ahorrar recursos. Por eso nos enfermamos tanto cuando estamos estresados. Exactamente. Y lo más grave es que la sangre se aleja de la corteza prefrontal del cerebro. Esta es la parte encargada del pensamiento analítico, la empatía, la lógica y la creatividad. Toda esa sangre y energía se va directamente a las extremidades, a los músculos de las piernas y los brazos, porque el cuerpo se está preparando para correr. A ver, dimensionemos esto para nuestra audiencia. Cuando un ser humano vive en estado de estrés crónico por sus problemas cotidianos, la sangre literalmente abandona los centros de la lógica de su cerebro. O sea, en términos biológicos puros, el estrés crónico nos vuelve menos inteligentes. Literalmente.
Se pierde la capacidad de asimilar información nueva o de ver soluciones creativas a los problemas. Además, hay un efecto secundario psicológico muy interesante. El modo supervivencia vuelve a la mente profundamente egoísta y materialista. Claro, no hay espacio para pensar en los demás si sientes que te va a comer un león. Exacto. No es momento de pensar en ideales o en compasión. La atención se enfoca de manera obsesiva en el propio cuerpo, en el tiempo que falta para escapar de la amenaza y en el entorno físico. La persona se vuelve hipervigilante, tratando de predecir el futuro basándose exclusivamente en los peores traumas de su pasado. Sabiendo que estamos atrapados en este ciclo químico y neurológico, pues tiene que existir una forma de revertir el daño. Y los documentos abordan este concepto padrísimo de la neuroplasticidad mental, pero lo llaman el arte de desaprender. Es que la neuroplasticidad es el antídoto. Durante gran parte del siglo XX, la ciencia médica operaba bajo el mito de que el cerebro humano era estático, que naces con un número de neuronas, se van muriendo y no hay nada que hacer. Ese era el terror de todos. Sí, pero hoy la neurociencia demuestra que el cerebro es increíblemente plástico. Tiene una capacidad asombrosa para reorganizarse, crear circuitos nuevos y, sobre todo, desmantelar las conexiones que ya no sirven. Fíjate que leí una imagen mental en las fuentes sobre este proceso de desaprender que me voló la cabeza. Decía que imagináramos las conexiones neuronales como un sendero de tierra en medio de un bosque denso. Si todos los días alguien reacciona con el mismo ataque de enojo ante un comentario pasivo-agresivo en la oficina, pues está caminando por ese sendero. Lo pisa, lo ensancha, lo hace súper fácil de transitar. Se vuelve una autopista neuronal. Ándale. Pero el proceso biológico de desaprender ocurre en el momento exacto en que esa persona decide no reaccionar con enojo. Si deja de caminar por ese sendero neuronal, con el paso de los días y las semanas, la maleza del bosque empieza a crecer, las ramas lo cubren y eventualmente el camino físico en el cerebro desaparece. Las conexiones se podan solas por falta de uso. A eso se le llama poda sináptica. Y el cerebro es implacable en ese sentido. Lo que no se usa, se elimina. Pero el desafío no es solo podar las redes antiguas, sino construir el hardware nuevo. Y aquí entra una herramienta fundamental que es la técnica del ensayo mental. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Si conectamos esto con el panorama general, la evidencia empírica muestra algo fascinante. Si un individuo se sienta en silencio, cierra los ojos y se concentra profundamente en realizar una acción o evocar una actitud nueva, el cerebro frontal no logra distinguir entre lo que se está imaginando internamente y lo que está ocurriendo en el entorno físico. Espera, ¿esto es real? O sea, ¿el simple hecho de pensar vívidamente en una acción instala la misma infraestructura física en el cerebro que si la estuviera haciendo en la vida real? Totalmente real. Hay estudios clásicos sobre esto, por ejemplo, con grupos de personas aprendiendo a tocar el piano. A un grupo se le pide que practique físicamente las escalas en el teclado y a otro grupo se le pide que solo se imagine tocando las escalas, sin mover un solo dedo. ¿Y los resultados? El cerebro de los que solo imaginaron la acción cambió físicamente para reflejar la experiencia, mucho antes de que esa experiencia ocurriera en el mundo exterior. Es como actuar como el arquitecto y el obrero de tu propia cabeza. Pero aquí encuentro un obstáculo gigante. Supongamos que alguien se sienta todos los días a ensayar mentalmente una actitud de confianza y tranquilidad. Reprograma su cerebro. Pero al abrir los ojos, su cuerpo sigue sintiendo una ansiedad terrible en el estómago. El cerebro dice, estoy en paz, pero el cuerpo grita que está en pánico. Digo, si no hay una alineación, supongo que el ensayo mental no sirve de nada. Tienes toda la razón porque falta la otra mitad de la ecuación. Romper con el bucle del pasado requiere entender que la biología humana no es solo pensamiento. Se piensa con el cerebro, pero se siente con el corazón. Eso suena poético, pero entiendo que aquí es literal. Muy literal. A nivel fisiológico, el corazón posee un sistema nervioso autónomo sumamente complejo. Tiene miles de neuronas, produce sus propias hormonas y neurotransmisores. El llamado pequeño cerebro del corazón. Y los estudios que analizamos argumentan que el estado de este órgano dicta cómo funciona el resto del cuerpo, ¿verdad? Así es. Cuando hay estrés crónico y emociones de supervivencia, el corazón late de manera errática y desordenada. Es un ritmo caótico y cada latido envía una señal directa al cerebro que dice peligro.
bloqueando los centros prefrontales. Pero cuando se logran sostener emociones elevadas como la gratitud, el aprecio o la compasión genuina, el ritmo cardíaco entra en un estado medible llamado coherencia cardíaca. Como un metrónomo. Exactamente. El patrón de latido se vuelve simétrico, suave y armónico. El corazón empieza a actuar como un metrónomo biológico que sincroniza todo el sistema nervioso, desde las ondas cerebrales hasta el sistema inmunológico. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la investigación da un salto que parece ciencia ficción, pero está súper documentado. Hablan de una emisión de energía. El material detalla que el cerebro emite señales eléctricas constantemente a través de los pensamientos y el corazón emite una señal magnética que es muchísimo más grande a través de las emociones. Y la combinación de ambas crea un campo electromagnético alrededor del cuerpo humano. Es lo que muchas disciplinas y centros de investigación científica llaman la firma electromagnética. Es una frecuencia que se emite hacia el exterior de forma continua. La física cuántica sugiere que nuestro entorno responde a esta firma electromagnética. Si intelectualmente, con el cerebro, alguien está deseando abundancia o una relación sana, ahí hay una señal eléctrica. Pero si emocionalmente, en su corazón, esa misma persona sigue sintiendo el resentimiento, la carencia y el miedo del pasado, ahí hay una señal magnética opuesta. Son señales contradictorias. Claro, es como intentar sintonizar dos estaciones de radio distintas al mismo tiempo en el mismo aparato. Lo único que sale por la bocina es pura estática, ruido blanco. Nada cambia en el entorno material porque la biología está emitiendo señales completamente mezcladas. Esa es la razón biológica de por qué el pensamiento positivo por sí solo fracasa tanto. La emoción es la fuerza magnética. Y dentro de las emociones, la gratitud tiene un mecanismo particular. En la vida habitual, la gratitud es un efecto. Ocurre un evento favorable y, como resultado, se siente gratitud. El cuerpo asocia ese sentimiento con la confirmación de que algo bueno ya pasó. Ah, ya entiendo hacia dónde vas. Sí. Por lo tanto, si un individuo puede generar el estado genuino de gratitud de forma intencional sin que haya ocurrido un evento externo, le está comunicando a su cuerpo y a su entorno cuántico que el evento deseado ya sucedió. El cuerpo se relaja y sale del modo supervivencia, creyendo firmemente que el futuro ya es el presente. Todo esto suena matemáticamente perfecto en teoría, pero, híjole, llevarlo a la práctica provoca una fricción enorme. Ese espacio de tiempo que existe entre empezar a cambiar las reacciones químicas internas y el momento en que la vida exterior empieza a reflejar esos cambios. Ese periodo de espera es donde el 99% de las personas tiran la toalla. Porque se encuentran en medio de lo que a menudo se describe como el río del cambio. Imagina que abandonas tu vieja personalidad en una orilla. Ya no reaccionas con el estrés de siempre. Pero la orilla del futuro, la de tu nueva personalidad, aún está lejos. Estás flotando en el medio, en el vacío puro. Es el punto de mayor vulnerabilidad biológica, porque no tienes el confort químico del pasado ni la seguridad material del futuro. Y en ese vacío es donde ocurre el famoso sabotaje físico. ¿Por qué el cuerpo reacciona con tanta violencia justo cuando se están haciendo las cosas bien? Porque en ese vacío, las células entran en pánico. El cuerpo empieza a enviar señales de ansiedad, insomnio, dolores de cabeza o una fatiga extrema. Manda pensamientos intrusivos diciendo, esto no está funcionando, esto es ridículo, hay que volver a enojarnos porque ahí estábamos seguros. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué solemos interpretar esa incomodidad profunda como una señal irrefutable de que elegimos el camino equivocado? Porque estamos condicionados a creer que el cambio positivo siempre debe sentirse bien de inmediato. Pero en la reprogramación celular, la incomodidad no es un error de cálculo, es una confirmación biológica absoluta de que el proceso es exitoso. Sentirte mal significa que está funcionando. Sí. Ese malestar significa que los viejos circuitos neuronales se están desconectando y que las células están experimentando una desintoxicación de cortisol. Sentirse raro o incómodo significa que por primera vez no se está viviendo en el pasado. Son literalmente los dolores de crecimiento del sistema nervioso. Entonces, la única forma de no ahogarse en medio de ese río y no regresar nadando a la orilla del viejo yo es que la visión del futuro sea neurológica y emocionalmente más poderosa que los recuerdos. Esa es la victoria diaria. Claro.
Cada vez que alguien está a punto de perder la paciencia en el tráfico o a punto de entrar en su espiral de ansiedad de todas las noches, y en ese microsegundo decide frenar y respirar, pues no solo está calmándose, está ganando una batalla celular. Le está arrebatando combustible biológico al pasado para redirigirlo a la construcción de un nuevo circuito. Es un trabajo de tiempo completo. Es una victoria biológica que se gana minuto a minuto, sosteniendo la coherencia del corazón por encima del caos del entorno. Creo que esto nos da una perspectiva lideradora y al mismo tiempo de mucha responsabilidad. Entender que nuestros bucles de estrés no son un destino fatal ni un defecto de carácter, sino conexiones sinápticas desgastadas y desbalances químicos, significa que el sistema puede ser intervenido. La libertad está en la biología. Totalmente. Pero claro, el conocimiento es solo el rumor del cambio. Saber cómo funciona el ensayo mental o la coherencia cardíaca no sirve de nada si no se aplican justo cuando el cuerpo está exigiendo su dosis de enojo. Y es importante que quienes nos escuchan recuerden algo. Su energía vital humana no evolucionó para alimentar el pánico por depredadores imaginarios en las notificaciones del celular. Evolucionó para sanar y crear cosas nuevas. Tienen las herramientas para ensayar mentalmente un nuevo hardware. Y para dejar una idea final resonando, algo que lleva a esta biología individual a un nivel superior. Hemos explorado cómo la coherencia cardíaca y la reprogramación mental de un solo individuo pueden alterar su propia salud y su respuesta a la vida. Pero la ciencia de la coherencia electromagnética también está investigando fenómenos de grupo. ¿A qué te refieres con fenómenos de grupo? Piensa en esto. ¿Qué sucedería si equipos de trabajo enteros, familias o comunidades bajo presión lograran aprender a cruzar este río del cambio simultáneamente? Si el campo magnético del corazón es medible y afecta el entorno, ¿podría la coherencia sincronizada de un grupo de personas no solo apagar el modo supervivencia a nivel individual, sino alterar la realidad material y social de su entorno colectivo? ¡Wow! Es una frontera de la biología que apenas comenzamos a vislumbrar. O sea, sanarnos juntos para alterar la realidad física de nuestro entorno colectivo es una idea espectacular para llevarse y observar en el día a día. Cambia todo el panorama. Definitivamente. Al final del camino, el objetivo es simple. Que mañana, cuando alguien abra los ojos, el primer pensamiento no sea cargar con el peso y el estrés del ayer, sino usar esa misma energía biológica para empezar a construir un futuro distinto. Y bueno, a toda nuestra comunidad, si encontraron valor en esta exploración, no olviden dejar un me gusta y suscribirse para más análisis profundos. Sí, por favor dejen un comentario contándonos qué opinan sobre esta idea de la coherencia de grupo. Nos encantará leerlos. Exacto. Y ayúdenos a compartir el video con cualquier persona que sientan que necesita cruzar ese río del cambio hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.